Capítulo 121. Tras establecer el territorio romano con la cordillera de Zagros como frontera, Marcus envió nuevamente a sus legiones. Era para castigar a Armenia, que había violado el acuerdo de proporcionar provisiones. Más de 10 legiones marcharon hacia el norte, rumbo a Artaxata, la capital de Armenia. Esta impactante noticia llegó rápidamente a oídos de Artabasdes II de Armenia. Casi simultáneamente, una carta enviada por Marcus llegó al palacio. El contenido de la carta no era muy extenso. Escucha, Artabasdes, rey de Armenia. Yo, Marcus Licinius Crassus, que represento la voluntad del Senado y el pueblo de Roma, declaro. Habéis cometido un acto de traición, rompiendo la confianza establecida con Roma. Como ya existen pruebas claras, no podréis excusaros. Roma castiga el incumplimiento de los contratos más severamente que cualquier otro crimen. Yo, Marcus Crassus, como gobernador interino responsable del orden en Oriente, pretendo hacer pagar vuestros crímenes. Desarmad inmediatamente y aceptad el castigo por vuestros delitos. De lo contrario, yo, Marcus, dirigiré mis legiones y ocuparé personalmente Artaxata. El palacio armenio literalmente se puso patas arriba al recibir la carta. Artabasdes estalló en ira, pero no se atrevió a reaccionar precipitadamente. Le hubiera gustado romper la carta en pedazos delante del emisario, pero lo reprimió con un autocontrol sobrehumano. Solo por el tono escrito en la carta, quedaba claro que no era una misiva dirigida al rey de una nación. La intención era evidente. Roma había decidido someter a Armenia. Estos miserables, ¿cómo se atreven a ser tan arrogantes con Armenia? ¿Están diciendo que pueden aplastarnos sin esfuerzo si inician una guerra? Artabasdes rechinó los dientes y quiso declarar su voluntad de resistir inmediatamente. Pero la poca razón que le quedaba lo detuvo. Luchar contra Roma equivalía a un suicidio. Incluso Partía, incomparablemente más fuerte que Armenia, había sido como un bebé ante Roma. La noticia de que las bajas romanas en la batalla en las llanuras del desierto apenas llegaron a cientos también había llegado a Armenia. Naturalmente, esta información fue difundida por los nobles que mantenían contacto con Marcus. En tal situación, era obvio que nadie apoyaría a Artabasdes si proponía luchar. Maldición. No debí tratar de equilibrar entre Roma y Partía. Culpaba intensamente a los nobles que le habían dado consejos absurdos. Pero los lamentos llegaban demasiado tarde. Además, el propio Artabasdes había sido quien más firmemente creyó que la guerra entre Roma y Partía se intensificaría. ¿Quién podría haber previsto, con sentido común, que Partía se desmoronaría tan fácilmente? A estas alturas, castigar a los nobles no cambiaría nada y solo empeoraría la opinión pública. Artabasdes no era lo suficientemente torpe como para no entenderlo. Si es imposible enfrentarnos, no tenemos otra opción que rendirnos y buscar una solución mediante negociaciones. Una sabia decisión, Su Majestad. Enfrentarse a Roma solo habría aumentado las pérdidas sin sentido. Los nobles mostraron abiertamente su alivio ante la opinión de Artabasdes. De hecho, los nobles ya habían acordado oponerse unánimemente si el rey proponía resistir. Si Artabasdes hubiera intentado movilizar tropas a la fuerza, podría haberse producido una rebelión. Al confirmar que nadie tenía intención de luchar, Artabasdes sintió un profundo autodesprecio. Un ejército extranjero marchaba hacia ellos, y nadie pensaba en combatirlo. Podía sentir claramente cuánto había declinado la fortuna nacional. Pensó que quizás revitalizar Armenia había sido un objetivo imposible desde el principio. Finalmente, Artabasdes emitió un decreto ordenando no luchar contra el ejército romano. En realidad, incluso sin esa orden, el ejército romano ya se acercaba sin impedimentos hacia la capital, Artaxata. Los soldados que custodiaban la frontera y los puntos estratégicos abrieron paso voluntariamente. Incluso la guardia defensiva de Artaxata abrió las puertas por iniciativa propia. El ejército armenio, que había perdido la voluntad de luchar antes siquiera de combatir, solo esperaba que los romanos no los atacaran. Marcus ya había completado la manipulación de la opinión pública a través de los nobles que había captado previamente. La gente de la capital y las principales ciudades sabía bien que Roma había invadido por culpa de su rey. Dicen que Artabasdes rompió unilateralmente su promesa con Roma y solo buscó satisfacer su propia codicia. Por eso, esta guerra nunca habría ocurrido si no fuera por la traición de Artabasdes.
Los nobles provinciales criticaban abiertamente al rey por haber provocado innecesariamente este problema. La dinastía Artáxida fue fundada por Artaxias, un gobernador de la región armenia que se rebeló, y su historia apenas superaba los 100 años. Por ello, la lealtad de los nobles hacia la casa real no era muy alta. El recuerdo de las derrotas consecutivas ante Lúculo y Pompeyo aún estaba fresco. Si se les pedía entregar al rey como chivo expiatorio para aplacar la ira de Roma, lo harían sin dudar. Las puertas se abrieron con la llegada del ejército romano. Marcus y las legiones romanas que dirigía entraron hasta el palacio armenio sin desenvainar una sola espada. Artabasdes II, forzando una expresión tranquila, recibió a Marcus. ¿Cuánto esfuerzo habéis debido hacer para recorrer tan largo camino? Los ojos de Marcus, que miraban a quien lo saludaba con familiaridad, permanecieron indiferentes. Alguien nos dio motivos para tomarnos esa molestia, así que no había alternativa. Ja, 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 eso fue simplemente un problema en el proceso de comunicación entre nosotros. ¿Cómo podría yo pensar en traicionar a Roma? Entonces el problema es aún mayor. ¿Cómo podríamos confiar y dejar tal como está un lugar donde ni siquiera la comunicación más simple funciona correctamente? Ah, no, un momento, lo que ocurrió esta vez fue una superposición de varios malentendidos y accidentes. Prometo que esto no volverá a suceder. Marcus negó con la cabeza, esbozando una fría sonrisa. Parece que no lo entendéis. Lo fatal que fue el acto de traición al prometer suministros en una guerra y no cumplirlo. Y ya conocemos la intención con la que Armenia cometió tal acto. Sobornamos a uno de los intendentes de suministros durante el camino. Pudimos escuchar historias muy interesantes. Las manos de Artabasdes temblaron. Con el rostro rígido, forzó una sonrisa. Eso fue obra de nobles antiromanos actuando por su cuenta. De todos modos, os pido sinceras disculpas. Armenia permanecerá como un fiel protectorado de Roma y nunca actuará en detrimento de los intereses romanos. Estoy dispuesto a firmar un tratado aquí mismo. Parece que tenéis una seria confusión. Lo que mencionáis son obligaciones que Armenia ya tenía desde antes. ¿Qué respuesta debo daros cuando decís que ahora haréis lo que deberíais haber estado haciendo todo este tiempo? Entonces, ¿qué proponéis exactamente? Seguramente no estaréis sugiriendo convertir a Armenia en una provincia. Lo habéis adivinado. Exactamente eso. Por un momento, el silencio descendió sobre la sala de audiencias. La expresión desapareció completamente del rostro de Artabasdes. Con labios resecos, preguntó con voz temblorosa. ¿Convertir Armenia en una provincia? ¿Eso significa abolir la Casa Real? Sí. He determinado que la continuación de la Casa Real Armenia no aporta ningún beneficio a los intereses de Roma. Además, este desafortunado incidente ocurrió debido a la ambición personal de la Casa Real. Por lo tanto, no sería lo más apropiado que el rey asuma la responsabilidad. Por supuesto, los demás nobles mantendrán sus posiciones actuales. Los nobles que no estaban bajo la influencia de Marcus y no comprendían la situación, mostraron expresiones radiantes. El hecho de que Roma empleaba a los nobles locales en las provincias conquistadas ya había sido demostrado con el ejemplo de Siria. Si se les daba el mismo trato en Armenia, no tendrían nada que lamentar. Por el contrario, Artabasdes II, quien ni siquiera había imaginado la provincialización, se levantó bruscamente de su trono con las venas del cuello hinchadas. No me hagas reír. ¿Pretendes derrocarme por algo así? ¿Algo así? ¿Consideráis que traicionar la confianza como protectorado y cometer un acto de traición es algo así? Mencioné en mi carta que en Roma, romper un contrato establecido se considera uno de los crímenes más graves. Aún así, convertirlo en provincia. ¿Crees que podrás gobernar establemente esta región después de destituirme por la fuerza? Los nobles y el pueblo se levantarán de inmediato. ¿Lo harán? A los nobles influyentes de Armenia aquí presentes se les otorgará la ciudadanía romana. Es decir, los nobles armenios se convertirán a partir de ahora en nobles romanos. Y el pueblo finalmente podrá liberarse del peligro de guerras interminables que han sufrido durante décadas. ¿Realmente tomarían partido por un rey depuesto? Marcus miró con interés a los nobles alineados en la sala de audiencias. Si hay alguien entre vosotros que desee rechazar la ciudadanía romana y mantener su estatus armenio, que lo diga. Respetaré vuestra decisión y preservaré vuestros dominios y propiedades sin penalización alguna. Naturalmente, nadie dio un paso adelante.
Al contrario, uno de los nobles previamente captado como agente lanzó una pregunta. Si nos convertimos en nobles romanos, ¿existe la posibilidad de entrar en el Senado? No puedo darte una respuesta definitiva para vuestra generación, pero si vuestros hijos o nietos van a Roma y son elegidos para cargos públicos, no habría razón para que no entren al Senado. Inmediatamente, la sala se llenó de murmullo. En realidad, ni siquiera necesitaban entrar al Senado. Solo obtener formalmente la ciudadanía romana y ser reconocidos como nobles romanos ya tenía un valor enorme. Los nobles armenios lo sabían mejor que nadie. Los nobles, cuya lealtad hacia la casa real nunca había sido profunda, se alejaron discretamente del trono y se acercaron a Marcus. Ante esta impactante escena, el rostro de Artabasdes se llenó de desesperación. ¿Vosotros os atrevéis a traicionar a vuestro soberano y a uniros al invasor? Los nobles evitaron sutilmente su mirada y callaron. De todas formas, desde que Armenia se convirtió en protectorado de Roma, su destino estaba prácticamente sellado. Solo había llegado el momento que podría haber llegado en cualquier instante. Muchos se habían estado preparando desde hace tiempo para cuando Armenia fuera sometida a Roma. Era el modo de supervivencia de los nobles de naciones caídas, repetido innumerables veces a lo largo de la historia. Al darse cuenta de que nunca tuvo realmente aliados, Artabasdes se desplomó en su asiento. Comprendió que su sueño de revivir la gloria pasada no había sido más que una vana ilusión. Al menos, sus guardias y sirvientes, que habían jurado seguirlo hasta el final, permanecieron detrás de él, con lágrimas en los ojos. Marcus llamó a los legionarios formados detrás y les dio órdenes. Aún así, fue el rey de una nación. Tratadlo con respeto. Sí, señor. Artabasdes, que había renunciado a todo, se dejó llevar tranquilamente por los soldados sin resistencia. Así, la sumisión de Armenia terminó sin derramar una sola gota de sangre. Este vasto territorio, que se extendía desde la llanura mesopotámica hasta la cordillera de Zagros en el este y las montañas del Cáucaso en el norte, fue incorporado al territorio romano en menos de 2 años. De esta manera, se completó la primera expedición oriental de Marcus, que sería registrada como legendaria en la historia romana. Los extraordinarios logros de Marcus fueron reportados inmediatamente al Senado y a la Asamblea Popular. Sus hazañas, la gran victoria en la guerra contra Partia y la sumisión de la traicionera Armenia fueron suficientes para enloquecer a toda Roma. El Senado no perdió esta oportunidad y anunció la celebración de 20 días de acción de gracias para conmemorar la victoria de Marcus y Crassus. Era la acción de gracias más larga de la historia, incluso mayor que cuando César obtuvo sus grandes victorias. Además, esta vez los protagonistas de la victoria eran todos miembros de la facción aristocrática. Entusiasmado, el Senado promocionó ampliamente los logros de Marcus y alabó su nombre día tras día. Sinceramente, el Senado se sentía como si hubiera encontrado un salvador. Antes de la llegada del informe de victoria de Marcus, Roma estaba prácticamente dominada por la facción popular. Esto se debía a que César había emprendido una expedición a Britania, correspondiente a la actual Inglaterra. Para la Roma de entonces, Britania era prácticamente una tierra desconocida. La mayoría de los romanos ni siquiera habían oído el nombre de Britania. Los ciudadanos romanos estaban fascinados por los logros de César, que conquistaba esta misteriosa tierra. Gracias a esto, la facción aristocrática había sufrido una amarga derrota en las recientes elecciones. Además, a diferencia de la historia original, la expedición de César a Britania estaba teniendo éxito. Las tropas estaban en buen estado, contaba con la cooperación segura de la Galia, y el nivel de armamento había mejorado. El Senado temía que, de seguir así, la próxima elección también resultaría en una derrota aplastante. Fue entonces cuando Marcus obtuvo estos tremendos logros en Oriente. El Senado planeaba aprovechar esta oportunidad para recuperar la iniciativa perdida ante la facción popular. Catón y Cicerón comenzaron a dar discursos diarios desde la tribuna durante el período de Acción de Gracias. El propósito de estos discursos era, naturalmente, comunicar a los ciudadanos la gran victoria de Marcus. Queridos ciudadanos, ¿sabéis qué país es Partia? Aparte de ser una gran nación en Oriente, muchos de vosotros la encontraréis desconocida. Pero creo que todos conocéis el nombre de Persia. Sí, el legendario gran imperio persa que dominó el mundo antes de Alejandro Magno.
Partia era una superpotencia que heredó todo el poder de esa Persia. No se puede comparar con Galia o Germania. No, era un imperio más poderoso que cualquier otro que Roma haya enfrentado hasta ahora, exceptuando quizás la Cartago de Aníbal. Catón mencionó nombres de todos los famosos, como Aníbal y Alejandro, para captar el interés del público. Tampoco olvidó situar sutilmente la conquista de Partia por Marcus por encima de la pacificación de la Galia por César. Partia controlaba la llanura mesopotámica, el mayor granero de Oriente. Además, poseía una fuerza de caballería que nadie en el mundo podía igualar, convirtiéndola en un formidable enemigo. Era un enemigo con el que inevitablemente tendríamos que medirnos mientras mantuviéramos nuestra base en Oriente. Pero ni siquiera la poderosa Partia fue rival para Marcus, el protector de Roma. Marcus, como una reencarnación de Alejandro Magno, destruyó a Partia, la heredera de Persia, en la primera batalla, y extendió la grandeza del ejército romano por todo Oriente. Mirad sus logros. Os explicaré uno por uno cuán grandes méritos ha acumulado para nuestra Roma. El impacto de este apoyo decidido del Senado fue enorme. No había lugar en Roma donde no se hablara de Marcus. Naturalmente, el principal tema de conversación entre los ciudadanos que bebían en las tabernas era la expedición oriental de Marcus. ¿Es cierto que hasta Armenia ha caído en manos de Roma? Así es. Dicen que esos sinvergüenzas estaban planeando violar el acuerdo con nosotros y atacar a Marcus por la espalda. Pero como Marcus aplastó a Partia tan unilateralmente, inesperadamente para ellos, se quedaron solo observando como idiotas y perdieron su oportunidad. He oído que la tierra que Marcus ha pacificado esta vez produce mucho grano. Dicen que el precio del trigo bajará a partir del próximo año o el siguiente, y que aumentará la ración. ¿Es eso cierto? Vaya, como siempre, él piensa en nosotros. Sinceramente, no está mal expandir el territorio y traer tesoros. Pero nadie puede compararse con él cuando se trata de mejorar directamente nuestras vidas. Por supuesto. Marcus es el verdadero héroe de nuestra Roma. Que las bendiciones de los grandes dioses acompañen su camino futuro. Los ciudadanos, más que nadie, se alegraban y aplaudían el hecho de que Marcus, quien había mejorado significativamente su calidad de vida, hubiera logrado otro éxito. Cicerón, percibiendo esto, se centró especialmente en destacar los aspectos de los logros de Marcus que tocaban la vida cotidiana de los ciudadanos. La región mesopotámica que Marcus ha conquistado es la cuna de la civilización, comparable al río Nilo de Egipto, donde se dice que caminaban los dioses antiguos. Todos sabéis cuán importante es el grano de Egipto para nuestra Roma. Marcus ha obtenido un enorme granero comparable a ese Egipto. Ya no tenemos que temer que los precios del grano se disparen cuando hay hambruna en Egipto. Porque ahora contamos con tierras adicionales que representan casi la mitad de la producción total de grano de Roma. Ante la explicación de Cicerón, mezclada con algo de exageración, la multitud no pudo contener su emoción. Una tormenta barrió Roma, suficiente para disipar la excitación provocada por la expedición de César a Britania. Cicerón aprovechó este impulso para proponer en el Senado que se otorgara a Marcus un título acorde con sus logros. Al igual que Escipión Africano, que pacificó África, o Lucio Macedónico, que pacificó la dinastía Antígona, Marcus también merece un título que conmemore sus méritos. Por lo tanto, propongo que el Senado lleve a cabo este glorioso deber con buena disposición. No hubo oposición. Siguiendo la propuesta de Cicerón, el Senado otorgó por unanimidad un nuevo título a Marcus. El conquistador de Mesopotamia. Marcus Mesopotamicus sería su nuevo nombre a partir de ahora. Capítulo 122. La provincialización de Armenia se llevó a cabo sin mayores problemas. Las previsiones de Marcus volvieron a acertar. La población, cansada de guerras sucesivas, parecía más bien dar la bienvenida a la ocupación de Roma como potencia hegemónica. Consideraban que al menos viviendo bajo el tributo provincial, nunca más se verían envueltos en las llamas de la guerra. Los nobles, habiendo recibido reconocimiento de todas sus propiedades y territorios existentes, además de obtener la ciudadanía romana, parecían dar la bienvenida al cambio. Por el contrario, la completa romanización de la región de Mesopotamia parecía requerir algo más de tiempo. Los nobles partos asentados en la cuenca de Mesopotamia tenían una disposición diferente a los nobles armenios. Partia no era un país ya en decadencia como Armenia, y era una nación con un orgullo tan alto que se proclamaba heredera de Persia.
Aunque habían acordado ceder la mayor parte de su territorio tras sufrir una aplastante derrota ante Roma, muchos se negaban a doblegar su orgullo. Además, el hecho de llevar a Orodes como prisionero para el desfile triunfal provocó la oposición de muchos nobles partos. Por muy incompetente que hubiera sido como rey, seguía siendo el Shansa de Partía. Era inevitable que surgieran protestas cuando se anunció que sería exhibido como espectáculo para los ciudadanos. Por supuesto, Marcus transportaba a Orodes a Roma con el permiso de Sanatruces. Debido a esto, había más personas que veían mal a Sanatruces por permitirlo que a Marcus por hacerlo. Consideraban que Sanatruces estaba humillando a Orodes para saldar una venganza personal. Con todo tipo de descontentos, los nobles de la región mesopotámica también rechazaron la propuesta de Marcus de naturalizarse a cambio de la ciudadanía romana. Algunos de ellos acordaron que cuando Partía conquistara la región del río Indo, recibirían tierras prioritariamente y emigrarían allí. Era una declaración de intenciones. No se someterían a Roma, por muy grandes beneficios que les garantizaran. Por supuesto, no todos mostraban tal comportamiento. Entre los nobles partos, no pocos se habían convertido activamente en proromanos. Especialmente aquellos que habían comerciado con Roma desde hacía mucho tiempo ya se habían pasado en su mayoría al bando proromano. Roma no explota ni discrimina las tierras que gobierna, ¿por qué resistirse obstinadamente? Más bien, lo mejor sería convertirse en nobles romanos y aumentar aún más nuestra riqueza y honor actuales. Tienes razón. Mantener el orgullo hasta el final solo te perjudica a ti mismo. ¿Cuántos países vencedores en una guerra emplean políticas de conciliación tan moderadas? Creo que lo más sensato es unirse rápidamente a su sistema antes de que Roma cambie de opinión. Marcus confió importantes responsabilidades en la provincia de Mesopotamia a estos proromanos. En cuanto a los nobles antiromanos, aún no había comenzado una represión directa. Aunque sabía que estaban germinando semillas de diversos conflictos, no era un problema que pudiera resolverse en poco tiempo. Por supuesto, la principal razón era que Marcus debía regresar a Roma para el desfile triunfal de Craso y luego volver. Originalmente, a Craso le quedaban más de 3 años como gobernador de Oriente. Este era el mayor problema. Que el mandato del gobernador tuviera 3 años restantes significaba que el desfile triunfal de Craso debería celebrarse como mínimo 3 años después. Sin embargo, Craso no tenía intención de esperar 3 años en Oriente. No era simplemente porque tuviera un carácter impaciente. 3 años es un tiempo demasiado largo. Ahora Roma estaba entusiasmada con los logros en Oriente, pero la probabilidad de que estos vítores fueran iguales 3 años después era nula. Además, dentro de 3 años, César también regresaría a Roma. A diferencia de Craso, las actividades de conquista de César seguían en curso en tiempo real. Si las fechas de regreso de ambos coincidían, era muy probable que Craso, que había completado sus conquistas mucho antes, saliera relativamente perjudicado. No tenía el menor interés en el puesto de gobernador provincial que le quedaba por 3 años. Solo quería recibir de la mejor manera posible el escenario del desfile triunfal con el que había soñado hasta pasados los 60 años. El Senado decidió conceder este deseo a Craso. Para ellos también era conveniente, pues planeaban arrasar en las elecciones del año siguiente usando como trampolín el desfile triunfal de Craso. Las legiones en las provincias orientales también regresaron temporalmente para celebrar el desfile triunfal. Pero como aún tenían mucho que hacer en Oriente, siguieron un procedimiento peculiar: desmovilización, desfile triunfal y reorganización. Craso también solicitó que se permitiera a Marcus subir al carro del general triunfador junto a él. El Senado aceptó gustosamente esta petición. Gracias a esto, Marcus pudo regresar brevemente a Roma, embarcándose hacia Brundisium junto con la familia. Arsinoe y Cleopatra también lo acompañaron naturalmente. Las dos princesas, ahora de 15 y 14 años respectivamente, aunque conservaban rastros de niñas jóvenes, comenzaban a emanar poco a poco fragancias de mujer. Arsinoe ya no se lanzaba impulsivamente a los brazos de Marcus como antes. Al contrario, ahora se preocupaba algo nerviosamente por su peinado y sus adornos. Irónicamente, estaba comportándose exactamente como Cleopatra, a quien había ridiculizado anteriormente en el barco que iba de Egipto a Roma. Marcus, mis sinceras felicitaciones por vuestro desfile triunfal. Gracias.
Ahora que lo pienso, esta será la primera vez que la princesa vea un desfile triunfal. Sí. Aunque ahora comprendo bien lo que significa un desfile triunfal para los romanos. Cleopatra, que escuchaba la conversación desde un lado, se unió naturalmente. Y dicen que son muy pocos los romanos que han celebrado un desfile triunfal a una edad tan joven como Marcus. Solo he tenido suerte. No se pueden lograr resultados tan extraordinarios solo con suerte. Además, aunque los poderosos de Roma os consideren joven, estáis en una buena edad. Esto es solo el comienzo, ¿no creéis que será aún más impresionante en el futuro? Las palabras de Cleopatra estaban llenas de certeza. Las largas pestañas de Arsínoe temblaron ligeramente. Cleopatra, que había interceptado lo que Arsínoe iba a decir, continuaba conversando tranquilamente con Marcus. En el pasado, Arsínoe podría haberse prácticamente lanzado a los brazos de Marcus para apartar a Cleopatra, pero hacerlo ahora sería demasiado vergonzoso. Ahora tenía edad suficiente para casarse y rechazaba absolutamente ser vista como una mujer frívola. En cualquier situación, debía mostrarse lo más digna posible, elegante como corresponde a la sangre de un faraón. Justo cuando se aclaraba la garganta para cambiar de tema, Traianus, el hijo de Marcus que ya había crecido bastante, vio a Arsínoe, corrió hacia ella y agitó la mano. Hermana Arsínoe, ven a jugar conmigo. ¿Eh? ¿Puedes esperar un momento? Estoy hablando con Marcus. Vamos, juega conmigo. Rápido, rápido, ya he preparado todas las cartas. Oh, hermana Arsínoe, estabas aquí. Vamos a jugar juntos. Este Traianus es demasiado débil, no es divertido. Sofía, que había seguido a su hermano, también se aferró a Arsínoe rogándole. Finalmente, Arsínoe fue prácticamente arrastrada por los gemelos hacia el interior del barco. Marcus observó la escena con mirada complácida. Parece que la princesa se ha hecho muy amiga de mis hijos. Quizás se hicieron amigos rápidamente porque tienen una edad mental similar. Aún así, veo que ha madurado mucho. Ya no puedo acariciarle la cabeza indiscriminadamente. Supongo que finalmente ha tomado conciencia de su condición real. Antes era demasiado poco convencional. Marcus soltó una risa incómoda. Ambos miraron el mar que se mecía suavemente. Siguió un breve silencio. Cleopatra habló de nuevo. ¿Regresaréis a Oriente después del desfile triunfal, Marcus? Creo que mi padre permanecerá en Roma, pero yo probablemente deba regresar. El proceso posterior a la guerra aún no ha terminado. Ya veo. Entonces Arsínoe y la señora Julia también os acompañarán. ¿Os quedaréis en Roma, princesa? Cleopatra no respondió de inmediato. De hecho, había estado considerándolo hasta este mismo momento. Apartó los ojos de las olas que rompían blanquecinas y miró hacia Marcus. Estoy considerándolo. Si debo quedarme en Roma o no. No hay razón por la que no podáis. Haced lo que os dicte el corazón. Si decidís quedaros en Roma, como os mencioné antes, os presentaré un tutor adecuado. Sí. Lo consideraré con gratitud. En la mente de Cleopatra se extendió como una telaraña un diagrama de todas las situaciones y relaciones que la rodeaban. ¿Qué elecciones hacer y qué perseguir en una era de cambios dramáticos? Una gran ola se formaba en su corazón bajo el brillante sol y el mar otoñal con un toque de soledad. Al desembarcar en Brundisium, Craso I disolvió su legión. Aunque era básicamente una formalidad, ya que la legión se reorganizaría inmediatamente después del desfile triunfal, había que seguir el procedimiento. Rodeado por una enorme multitud de bienvenida, Craso llegó a Roma y estableció su residencia en el campo de Marte, fuera de las murallas. El Senado fijó la fecha del desfile triunfal lo más rápido posible para que Craso no se sintiera incómodo. Era una actitud muy diferente a cuando Pompeyo regresó de su expedición. En cualquier caso, hasta el día del desfile triunfal, el general victorioso no podía entrar dentro de las murallas. Craso y Marcus esperaron pacientemente en el campo, recibiendo cada día a multitudes que venían a felicitarlos. Craso estaba más exultante que nunca ante el honor de su primer desfile triunfal en la vida. Aunque en la práctica el honor y la gloria se los llevaba Marcus, Craso estaba aún más satisfecho. A sus más de 60 años, había disfrutado de todos los honores. Cónsul, gobernador y desfile triunfal. A estas alturas, no deseaba acaparar todo el mérito para sí mismo.
Además, en la sociedad romana, donde criar bien al heredero de la familia se consideraba una virtud, el mérito del hijo también era mérito del padre. De hecho, lo que más envidiaban los nobles contemporáneos de Craso que venían a felicitarlo era precisamente la existencia de Marcus. Sería mentira decir que no envidiaban el desfile triunfal, considerado el máximo honor para un romano. Pero para los jefes de familia que debían transmitir su linaje, la existencia de un heredero que pudiera hacer brillar aún más la gloria familiar era, en realidad, más envidiable. Marcus deliberadamente se encargó de entretener a los jóvenes nobles para que Craso pudiera pasar tiempo con los ancianos que lo envidiaban. Con su ánimo por las nubes, Craso incluso pudo recibir de buen grado la visita de Pompeyo. Aunque un poco tarde, finalmente celebras tu primer desfile triunfal. Jajaja, así es. Dicen que será de una escala tan espléndida y magnífica como tu propio desfile triunfal. Pompeyo, con un extraño sentimiento de competencia, negó con la cabeza y sonrió incómodamente. Yo ya he celebrado 3 desfiles triunfales. Como se esperaba del gran Pompeyo Magno. Jajaja, un logro impresionante. Craso no se sintió afectado por lo que podría interpretarse como un comentario mordaz de Pompeyo. En ese momento, estaba de un humor tan generoso que podía tomarse con buen humor cualquier comentario. La reacción desconcertó más bien a Pompeyo, quien había iniciado la conversación. Considerando tu edad y talento militar, no sería incorrecto decir que ya no habrá un segundo desfile triunfal. ¿No querías igualar mis méritos militares? No es que no lo haya pensado. No, incluso ahora me gustaría hacerlo si pudiera. Pero, ¿qué se le va a hacer? En realidad, incluso este desfile triunfal lo estoy recibiendo gracias a tener un buen hijo. Desear más sería codicia. ¿Era este realmente el Craso que conocía? Pompeyo abrió los ojos de par en par ante palabras tan impropias de él. Pero esto era algo que solo podía compartir con Pompeyo como interlocutor. Aunque no se podía decir que tuvieran una buena relación, existía un extraño sentimiento de camaradería forjado tras años de competencia y colaboración. Pompeyo, que había estado escuchando en silencio, preguntó en voz baja. Tus palabras suenan como las de alguien a punto de retirarse. ¿Piensas abandonar la política después del desfile triunfal? No. Mientras Marcus no esté en Roma, debo ayudar a coordinar, así que no puedo retirarme. Pero ya he alcanzado todos los objetivos que quería lograr. Ahora solo quiero observar tranquilamente hasta dónde puede llegar mi hijo. Un hijo, ciertamente, debe ser un sentimiento especial ver a un hijo con un talento que supera al propio. En eso, solo puedo envidiarte. Los 2 hijos de Pompeyo tampoco eran personas que pudieran considerarse deficientes. Pero comparados con su padre, Pompeyo, naturalmente carecían en el aspecto militar. En cuanto a habilidades políticas, tampoco estaban al nivel de un talento sobresaliente como Marcus en su generación. Objetivamente, en términos de sucesión, Pompeyo estaba en desventaja frente a Craso. Craso negó lentamente con la cabeza, como genuinamente sorprendido. Escuchar palabras de envidia del mismísimo Pompeyo Magno, realmente, la vida está llena de sorpresas. Pompeyo sonrió ligeramente y sirvió vino en la copa que estaba frente a Craso. Craso también llenó personalmente la copa vacía de Pompeyo. Ambos se miraron por un momento, humedeciendo sus gargantas con vino en silencio. De repente, Craso murmuró con un tono extrañamente emocional y amargo. Hemos envejecido. Tú y yo. Envejecido, sí. Pero yo todavía estoy en mis 50. Sila, a mi edad actual, obtuvo una victoria aplastante sobre Mitrídates y concluyó la guerra. Sigo convencido. Nada ha terminado aún. Nada ha terminado, ¿todavía sueñas con un cuarto desfile triunfal? Creo que aún me queda capacidad para ello. Aunque seguramente será la última expedición de Pompeyo Magno. Estoy pensando cuidadosamente cuál será el campo de batalla final adecuado para mí. También podría ser bueno consultar con Marcus. Craso no pudo responder durante un buen rato. Desde fuera se oían las voces de jóvenes nobles felicitando a Marcus. La mayoría eran elogios y alabanzas para Marcus. Craso, que había estado con los ojos cerrados placenteramente, abrió lentamente la boca. No dijo palabras sarcásticas a Pompeyo, que aún conservaba su vigor. Ya ni siquiera tenía ganas de hacerlo. Tú podrías hacerlo. Después de todo, eres el gran Pompeyo Magno.
Pensar que en mi vida llegaría a recibir palabras de aliento del mismísimo Craso. Se filtró una voz con un extraño tono de humor. Dos hombres que compartían la misma era y se daban cuenta de que una nueva época estaba llegando. Sin que ninguno fuera el primero, una fina sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa fingida ni una burla, sino una sonrisa sincera. Pompeyo murmuró mientras dejaba su copa. Tienes razón. La vida está realmente llena de sorpresas. El sol brillante se derramaba sobre la verde llanura. Una brisa cargada con la fugacidad y el misterio del tiempo rozaba sus cabellos ya canosos. Capítulo 123. A medida que se acercaba el desfile triunfal, el ambiente en Roma se volvía cada vez más entusiasta. Craso y el Senado habían acordado hacer de este desfile el más espléndido de todos los celebrados hasta entonces. La puerta Triumalis, que solo se abría para los desfiles triunfales, fue abierta de par en par. Los enormes tesoros confiscados a Orodes y traídos adicionalmente de Ctesifonte formaron una procesión tan larga que era imposible seguirla con la vista. Hasta aquí, no había gran diferencia con otros lujosos desfiles triunfales. Para establecer una clara distinción, Marcus se preocupó por el aspecto de los legionarios que marchaban. Todos los soldados que participaban en el desfile llevaban elegantes adornos en sus cascos y recibieron nuevas túnicas. A la 12 legión, que marchaba al frente, se le concedieron especialmente armaduras de plata, y los portaestandartes llevaban adicionalmente ropas de seda sobre sus armaduras. Decisivamente, en esta procesión participaron específicamente también los senadores. La facción aristocrática había promocionado esta victoria como un logro conjunto de Craso, Marcus y el Senado, que los había apoyado generosamente. Junto a los carros que transportaban el botín, se habían instalado escenarios móviles. Sobre ellos, actores con vestimentas espléndidas recreaban perfectamente la victoria en la guerra contra Partía. Los ciudadanos, que habían salido en tal número que las calles estaban abarrotadas, no podían apartar la mirada de este grandioso espectáculo. Bailarinas danzaban y músicos tocaban alegres melodías para animar el ambiente. Cuando pasaron Craso y Marcus en el carro del general victorioso, el fervor de los ciudadanos llegó finalmente a su clímax. ¡Hurra! ¡Viva el gran héroe de Roma, Marcus Mesopotamicus! ¡Gloria al emperador Craso! El conquistador de Mesopotamia. Que las bendiciones de los dioses acompañen a Marcus, la encarnación de Marte. Gracias a personas estratégicamente colocadas por Marcus en las primeras filas, el nombre de Craso fue aclamado tanto como el de Marcus. Cuando Craso, coronado con laureles, empezó a arrojar monedas de plata generosamente, los ciudadanos corearon su nombre con aún más entusiasmo. Detrás de Craso y Marcus, un hombre vestido con túnica púrpura recitaba las palabras de advertencia que se les decía a todos los generales victoriosos. Ominente memento, recuerda que también tú eres mortal. Era una advertencia para evitar que el general victorioso se volviera demasiado arrogante, pero el mero hecho de escuchar estas palabras ya era un gran honor para un romano. La sonrisa no abandonaba el rostro de Craso. La procesión de prisioneros también captó mucha atención entre la multitud. Los ciudadanos abuchearon y se burlaron de Orodes y Mutares, adornados con sedas lujosas y joyas. Era el ejemplo perfecto de cómo incluso el rey más poderoso acabaría si se enfrentaba a Roma. Arsínoe y Cleopatra, que observaban la escena desde lejos, tenían sentimientos encontrados. Al ver el miserable destino de Orodes, convertido en espectáculo, Arsínoe suspiró levemente. Aunque fuera considerado el rey de la nación más poderosa de Oriente, es algo triste. Sí. Berenice tiene suerte. Gracias a que está en proceso de naturalizarse como romana, no tiene que pasar por algo así. Aunque no me cae especialmente bien mi hermana, si alguien que fue faraona de Egipto fuera tratada así como un espectáculo, sinceramente, no creo que me hubiera sentido muy bien. Estoy de acuerdo. Cleopatra asintió, mirando con ojos inquisitivos el carro de los generales victoriosos. Por muy derrotado que estuviera Orodes, había sido el gobernante de una gran potencia. Además, aunque Partía se había debilitado mucho, todavía conservaba su fuerza potencial. Incluso la región de Mesopotamia, que había pasado a formar parte del territorio romano, aún no estaba completamente estabilizada. Humillar a Orodes de esta manera seguramente tendría un impacto negativo en la opinión de los nobles partos.
Cleopatra consideró que Marcus seguramente conocía este hecho. Aunque tuviera el propósito de animar el ambiente del desfile triunfal, podría haber utilizado un método más suave. No lo entiendo. ¿Estaré reaccionando exageradamente o? Mientras Cleopatra estaba sumida en sus pensamientos, Arsínoe le lanzó repentinamente una pregunta. Por cierto, ¿por qué has decidido quedarte en Roma? ¿Eh? Se suponía que vinimos a Roma para estudiar. ¿No sería más antinatural no quedarse en Roma? No mientas. Tanto tú como yo sabemos que estudiar era solo una excusa. Arsínoe miró a Cleopatra con una seriedad inusual en ella. Cleopatra también la miró directamente, sin apartar la vista del rostro de su hermana. Sonrió ligeramente y agitó la mano. ¿No sería mejor para ti si me quedo en Roma? Arsínoe, tras mirar brevemente a su alrededor, murmuró en voz tan baja que solo Cleopatra podía oírla. Tú también has visto, oído y sentido lo mismo. Roma es increíblemente poderosa. Los días en que el faraón reinaba como gobernante del mundo nunca volverán. Egipto no puede convertirse en Roma. El rostro de Cleopatra se endureció momentáneamente. Pero pronto negó con la cabeza, esbozando una tenue sonrisa. ¿Quién ha dicho algo? Pero tú también sabes que, así como Egipto no puede convertirse en Roma, tú tampoco puedes convertirte en la señora Julia. Eso yo también no, ¿por qué desvías repentinamente la conversación a un tema absurdo? Responde primero a mi pregunta. Mirando a su hermana, cuyo rostro se había puesto completamente rojo, Cleopatra le tomó la mano como para tranquilizarla y dijo. No te preocupes, no pasará lo que temes. Me quedo en Roma porque tengo mis propias ideas. Esas ideas tuyas, no, déjalo. Parece que ya has tomado tu decisión, así que nada de lo que diga importará. Arsínoe, alejando su mirada de su hermana, que con la edad se volvía cada vez más impenetrable, decidió seguir observando el desfile triunfal. Las melodías de los legionarios, que marchaban cantando canciones obscenas según la tradición, penetraron en sus oídos. Su rostro, que acababa de recuperar la compostura, volvió a teñirse de rosa. Ah, de verdad. ¿Por qué cantan esas letras mientras marchan? Una vez terminado el largo desfile triunfal, Roma, que había estado en un estado de excitación, fue volviendo gradualmente a la normalidad. La distribución del botín se realizó de manera justa, y las arcas romanas volvieron a llenarse abundantemente. Craso repartió parte de su porción entre los ciudadanos romanos. Los hombres libres, que recibieron pequeñas cantidades de monedas de plata, trigo y aceite, siguieron alabando el nombre de Craso por las calles incluso después de terminado el desfile. Finalmente, Craso, junto con el Senado, organizó un inmenso banquete público en el que podían participar todos los romanos. Solo las mesas dispuestas en las calles superaban las 20.000. Se cocinaron hasta 10.000 pescados, y las mesas se tambaleaban bajo el peso del vino y la carne. Fue un banquete tan abundante que no había problema incluso si algunas personas recogían secretamente comida para llevar a casa. El Senado, que había captado firmemente el sentimiento popular, pudo respirar tranquilo y observar la situación con satisfacción. Cicerón, en parte también para tomarse un descanso, planeaba dedicarse a la escritura durante un tiempo para calmar su mente y cuerpo. Su decisión se basaba en que, con el regreso de Craso, consideraba que ya no tendría mucho que hacer. Estaba terminando de escribir una carta para su amigo Ático, editor de profesión, cuando Tiro, un esclavo liberado, entró en su despacho con una carta enviada por Marcus. Mientras leía la carta, los ojos de Cicerón se fueron abriendo cada vez más, hasta que finalmente una risa natural estalló de sus labios. Ja ja ja. Por esto no puedo evitar que me caiga bien ese joven. ¿Marcus ha dicho que enviará un lujoso regalo? Sí. Dice que vendrá mañana con un gran regalo, así que prepara todo para recibir a los invitados. Cicerón releyó la carta de Marcus con una sonrisa satisfecha. El contenido no era muy extenso. La primera parte de la carta era un elogio a los esfuerzos de Cicerón por liderar hábilmente la escena política durante la ausencia de Marcus y Craso. El comentario de que gracias a que Cicerón permaneció en Roma, ellos pudieron concentrarse completamente en la guerra y obtener resultados, lo hizo sentir aún más animado. Pero el contenido más crucial estaba en la última parte de la carta. Seguramente estáis al tanto de que 3 miembros de la realeza egipcia se hospedan en mi residencia. Berenice actualmente mantiene una buena relación con mi hermano Publio.
La princesa Arsinoe parece querer seguir conmigo, así que probablemente regresará a Oriente conmigo. Sin embargo, la princesa Cleopatra dice que quiere quedarse aquí, quizás porque aún tiene mucho que aprender en Roma. La princesa Cleopatra es una mujer extremadamente inteligente. Tras reflexionar, he llegado a la conclusión de que asignarle un tutor común podría ser contraproducente. Sin embargo, no debe ocurrir que un miembro de la realeza egipcia subestime el nivel de los nobles romanos. Por lo tanto, me gustaría que vos, Cicerón, asumierais esta importante responsabilidad. Estoy seguro de que podréis responder sin dificultad a cualquier pregunta que la princesa Cleopatra pueda hacer. Estoy convencido de que no hay nadie mejor que vos para ayudar a un miembro de la realeza egipcia, nacido y criado en una monarquía, a entender la república. En resumen, era una petición para que fuera el tutor de Cleopatra durante la ausencia de Marcus. Cicerón decidió aceptar con gusto. Era una oportunidad perfecta para explicar la grandeza de la república a un miembro de la altiva realeza egipcia. Además, el elogio de Marcus, diciendo que él era el único adecuado para esta importante tarea, lo llenó de satisfacción. Inmediatamente envió a un esclavo con su respuesta a Marcus y se dirigió a su biblioteca para seleccionar libros apropiados para presentar a Cleopatra. Entre considerar libros y pasajes adecuados, el tiempo pasó inadvertidamente hasta que amaneció el día siguiente. Marcus y Cleopatra, que llegaron en un espléndido carruaje, fueron guiados por Tiro hasta la sala de recepción. Los ojos de Cicerón brillaron al ver el rostro de Cleopatra. Aunque todavía la consideraba más linda que hermosa, estaba convencido de que en pocos años se convertiría en una belleza que conmocionaría el corazón de los hombres. Sobre todo, le agradó que no vistiera ropas al estilo egipcio o macedonio. Llevaba un vaporoso vestido de seda, moda reciente entre la clase alta romana. Su peinado y maquillaje también se asemejaban a los de la nobleza romana. Solo con ver su apariencia, se podía sentir su respeto por la cultura romana. En cuanto a la primera impresión, podría darle una puntuación perfecta de 100 sobre 100. Tras completar su observación general, Cicerón se levantó rápidamente para recibir calurosamente a sus invitados. Oh, he estado esperando ansiosamente vuestra visita. Durante el desfile triunfal no pudimos hablar extensamente, lo cual fue una lástima. Debería haber sido más atento, me disculpo por ello. ¿Qué disculpa? Era tu primer desfile triunfal, deberías haberlo disfrutado lo máximo posible. Y ese día fue realmente el mejor desfile triunfal que he visto hasta ahora. Claramente tuvo mejor recepción que el que celebró Pompeyo anteriormente. Fue gracias a que los senadores engalanaron la ocasión con su presencia. Fue un logro que conseguimos todos juntos. Cicerón, con una sonrisa complácida, dirigió su mirada hacia Cleopatra. Hemos estado conversando demasiado entre nosotros dejando a nuestra honorable invitada de pie. Encantado de conoceros. Soy Tulio Cicerón. Por favor, llamadme simplemente Cicerón. Soy Cleopatra Filopator. Es un honor conocer al gran erudito cuya fama ha llegado hasta Egipto. Jaja, el honor es mío al conocer a la princesa egipcia de quien tanto se habla. Pero, ¿realmente mi nombre es famoso en Egipto? Ante la genuina curiosidad de Cicerón, Cleopatra asintió con una dulce sonrisa. Por supuesto. Los rumores sobre Roma siempre llegan a Egipto, traídos por el viento. Ya había oído hablar mucho de Pompeyo y de vos antes de venir a Roma. Espero que no fueran rumores demasiado exagerados. Al principio lo pensé, pero ahora que os conozco en persona, me pregunto si los rumores no habrán sido más bien modestos. Cleopatra recitó uno tras otro los logros de Cicerón que había investigado previamente. Especialmente cuando mencionó el juicio de Verres y los debates con el traidor Catilina, la expresión de Cicerón no podía ser más satisfecha. Parece que la princesa ha venido a adorar mi rostro. Me siento abrumado por vuestros elogios a mis modestas habilidades. ¿Modestas habilidades? Incluso Marcus ha mencionado varias veces que sois uno de los más grandes intelectuales de Roma. Cicerón, profundamente conmovido, miró brevemente hacia Marcus. Aunque solo sea una reputación inmerecida, os agradezco profundamente que la veáis de manera tan favorable. Marcus, acepto gustosamente la petición que me has hecho. Muchas gracias. Gracias a vos, puedo sentirme aliviado. Jaja, yo también me siento entusiasmado ante la perspectiva de intercambiar ideas con una joven tan brillante.
Además, tenía algunas dudas sobre Egipto, así que considero que esta es una buena oportunidad también para mí. Entonces, ¿cuándo debería comenzar a hospedar a la princesa en mi residencia? Como tengo que volver a Oriente a más tardar el próximo mes, os lo encargo a partir de entonces. Aunque Cicerón se preguntaba por qué era necesario regresar tan rápidamente a Oriente, pronto entendió la razón. Había llegado un informe de victoria de César, quien estaba llevando a cabo la expedición a Britania. Este informe volvió a agitar la escena política romana, que comenzaba a calmarse. Se convocó inmediatamente una reunión del Senado. A esta reunión asistieron tanto Craso como Marcus. Catón, con el rostro tenso por la tensión después de mucho tiempo, se levantó y lanzó una pregunta a Pompeyo. ¿Es realmente cierto este informe? ¿César ha obtenido una gran victoria en la primera batalla librada en Britania? Por supuesto. Piénselo con sentido común. ¿Ha habido alguna vez que César haya elaborado un informe falso? No. Entonces, esto significa que la expedición a Britania está progresando muy favorablemente. Cuando decidió partir para conquistar Britania con solo 6 legiones, dejando 4 para la defensa de la Galia, yo también estaba algo preocupado. Pero ahora informan que con 35.000 hombres ha prácticamente aniquilado un ejército enemigo de 60.000. Y con pérdidas propias de menos de 1.000 hombres, es una victoria increíble. A este ritmo, creo que subyugará completamente Britania el próximo año o, a más tardar, el siguiente. El ambiente entre los senadores de la facción aristocrática decayó. ¿Por qué este César nunca pierde una guerra? Ya debería haber sufrido al menos una derrota, pero las únicas noticias que llegaban de él eran victorias. Si Britania caía completamente en manos de César, podría avanzar después hacia Germania. Si eso ocurriera, todo el norte de Roma quedaría bajo su influencia. Además, ya se podía decir que el oeste de Hispania, el norte de África y la región griega ya estaban bajo la esfera de influencia de Pompeyo. El Senado solo podía confiar en Egipto al sur y en las provincias orientales de Asia. Por fortuna, actualmente la presencia de Marcus estaba creciendo día a día en Oriente. Pero el problema era que Craso había renunciado a su mandato restante como gobernador para regresar a Roma y celebrar el desfile triunfal. Una vez finalizado el mandato de Craso, enviar a Marcus como gobernador interino a Oriente parecía problemático en cuanto a las apariencias. Finalmente, la facción aristocrática decidió tomar una medida extrema. Catón, que había estado escuchando en silencio los elogios de los senadores de la facción popular a los logros de César, finalmente expuso su argumento principal. La victoria de César es realmente un logro asombroso. Estoy de acuerdo en que merece elogios. Pero no debemos olvidar que tenemos un asunto más urgente que tratar. Las provincias recién incorporadas de Armenia y Mesopotamia aún no están completamente estabilizadas. Sin embargo, sin importar a quién enviemos, esos orgullosos nobles locales no se someterán fácilmente. Roma lo sabe bien, y es por eso que tradicionalmente hemos confiado la organización de los territorios conquistados a quienes los conquistaron. Necesitamos hacer lo mismo esta vez. Pero el mandato de Craso ya debe haber terminado, ¿no? Ante la objeción de un senador de la facción popular, Catón, frunciendo el ceño, respiró profundamente y soltó una declaración impactante. Por lo tanto, propongo formalmente al cónsul que presente una ley especial otorgando a Marcus Mesopotamicus un imperium de 5 años y nombrándolo gobernador con autoridad sobre todas las provincias orientales. Capítulo 124. La sorprendente propuesta de Catón agitó instantáneamente la sala. Como ya se había llegado a un acuerdo previo con la facción aristocrática, quienes se sorprendieron fueron exclusivamente los senadores de la facción popular. Pisón, el suegro de César, se levantó de un salto y exclamó. Es una afirmación absurda. Sabio Porcio Catón, ¿no habéis enfatizado siempre que las leyes y las instituciones de la República deben ser respetadas estrictamente? Entonces, ¿otorgar el imperium a Marcus? ¿Cómo se ajusta a las instituciones republicanas confiarle las legiones en todas las provincias orientales durante un período extremadamente largo de 5 años? De varios lugares donde estaban sentados los senadores de la facción popular, surgieron voces afirmando que la opinión de Pisón era correcta. Pisón añadió una observación mientras miraba a Marcus, que permanecía sentado con expresión tranquila. Para evitar malentendidos, debo aclarar que respeto profundamente los logros de Marcus Mesopotamicus.
Si es digno de recibir el Imperium, lo apoyaré de buena gana. Incluso para la facción popular, Marcus no era un oponente fácil de atacar. Aunque pertenecía a la facción aristocrática, gozaba de un apoyo absoluto entre la plebe, además de ser yerno de César y cercano personalmente a Pompeyo. Algunos senadores moderados de la facción popular incluso comentaban que el equilibrio en la política romana se mantenía gracias a que él estaba en la facción aristocrática. Ante las cautelosas palabras de oposición de Pisón, Marcus respondió con una ligera sonrisa, como si no le molestara. Pero Catón era diferente. Apenas terminó de hablar Pisón, solicitó la palabra y se levantó nuevamente. Las razones por las que Marcus Mesopotamicus debe convertirse en gobernador de las provincias orientales son abundantes. Primero, permítanme aclarar que esto no es algo imposible. El Senado ya ha establecido un precedente que permite excepciones en situaciones absolutamente inevitables. De hecho, el protagonista de ese precedente está sentado aquí mismo. ¿No es así, Gran Pompeyo? Ante la aguda observación de Catón, los senadores de la facción popular no pudieron rebatir. Sus palabras eran ciertas. A Pompeyo se le había concedido el imperium a una edad no calificada para sofocar la rebelión de Sertorio. En esa ocasión, el Senado le había otorgado la calificación de excónsul, aunque en ese momento ni siquiera tenía la edad para ser pretor. Si los senadores de la facción popular se oponían a la propuesta de Catón, equivaldría a admitir que la autoridad otorgada a Pompeyo en aquella ocasión había sido ilegal. Sin embargo, el propio Pompeyo no se mostró desconcertado como los demás senadores. Al contrario, esbozó una sonrisa sarcástica con expresión de asombro. Catón, tengo entendido que desde que entraste al Senado has criticado constantemente la autoridad que disfruté. Todavía recuerdo vívidamente cómo afirmabas que si hubieras estado en el Senado entonces, yo no habría recibido el Imperium. ¿Acaso has cambiado de opinión? Después de un breve silencio, Catón respondió con un rostro extremadamente impasible. ¿Realmente lo crees así? Pompeyo Magno, tu situación y la de Marcus son algo diferentes. Para empezar, durante la rebelión de Sertorio, ni siquiera tenías la edad para ser pretor. Pero hoy, el límite de edad para la pretura es mucho menor que entonces. Marcus tiene exactamente la edad para postularse a la pretura. Si no fuera por la expedición oriental, ya habría sido elegido pretor este año. Ah, entonces la única razón por la que te opusiste tan firmemente en aquel entonces fue mi edad. Por supuesto. ¿Qué otra razón podría haber? La actitud descaradamente desvergonzada de Catón hizo que una expresión de incredulidad cruzara el rostro de Pompeyo. Los demás senadores de la facción popular mostraban expresiones similares. Catón tosió para cambiar el ambiente y continuó. De todos modos, todos los presentes habrán comprendido que esta no es una ley sin precedentes. Además, hay un hecho que el bondadoso Pisón ha pasado por alto. ¿Y cuál sería ese? Que hemos elaborado el presupuesto basándonos en la premisa de que recibiremos enormes cantidades de grano de la región mesopotámica. ¿No prometimos a los ciudadanos que el próximo año o el siguiente se distribuiría más grano? Si la provincia no se estabiliza y no se puede recolectar el grano adecuadamente, ¿quién asumirá la responsabilidad? Pisón, tú y los senadores de la facción popular vaciléis vuestros bolsillos para proporcionar grano al pueblo. ¿O usted, cónsul Calvino, puede jurar que calmará personalmente la ira del pueblo? Pisón movió los labios para rebatir inmediatamente, pero no se le ocurrió un argumento adecuado. El cónsul Domicio Calvino, procésar, simplemente se rascó la cabeza y guardó silencio. Catón, observando a la audiencia con satisfacción, rugió con fuerza para rematar definitivamente. Además, si Partia moviliza sus ejércitos para ocupar la región del Indo, Roma tiene la obligación de apoyarlos. La única persona que puede llevar a cabo esta importante tarea sin vacilar es Marcus Mesopotamicus. Los senadores de la facción aristocrática expresaron su acuerdo con Catón mediante un aplauso atronador. Los senadores de la facción popular no pudieron levantarse y se mordieron los labios. Como había dicho Catón, no tenían a nadie adecuado para enviar a las provincias orientales. Pompeyo era gobernador de Hispania y responsable del aprovisionamiento del Mediterráneo, así que no era posible. Craso acababa de renunciar a su cargo de gobernador, por lo que no podía ser nombrado gobernador de inmediato. Gradualmente, el ambiente de la sala se inclinó hacia la aceptación de la propuesta de Catón.
Cicerón, que había estado observando atentamente la situación, intuyó que era su momento de intervenir y propuso una nueva ley basada en los argumentos de Catón. Como hombre de leyes, se sentía incómodo con la promulgación de una ley especial solo para una persona. La ley propuesta por Cicerón no incluía el nombre de Marcus. Por supuesto, cualquiera que supiera leer podría entender que esta disposición estaba destinada a Marcus. Un comandante que ha celebrado un desfile triunfal puede recibir la misma autoridad que un expretor. En realidad, esto era solo un juego de palabras. Para celebrar un desfile triunfal, era necesario comandar una legión. Pero la calificación para comandar una legión se limitaba a quienes habían ocupado cargos de pretor o superiores. Es decir, en la historia de la República, quienes habían celebrado un desfile triunfal sin haber ocupado el cargo de pretor eran tan pocos que se podían contar con los dedos de una mano. Entre los senadores presentes, solo Pompeyo y Marcus estaban afectados por esta ley. Dicho de otro modo, esta ley no solo beneficiaba a Marcus, sino que también legalizaba la excepción anterior concedida a Pompeyo. Se podría decir que la facción popular había encontrado al menos un punto mínimo de compromiso. La medida complementaria de Cicerón fue aprobada casi por unanimidad. Después, Calvino sometió a votación la ley que nombraba a Marcus gobernador de las provincias orientales. Esta vez, nadie se opuso. Finalmente, Marcus pudo recibir legalmente el imperium y ser nombrado gobernador provincial a principios de sus 30 años. El Senado, con la intención de contener a César y Pompeyo, concentró en Marcus un rango impresionante de provincias. Las regiones que estaría a cargo eran las siguientes: Bitinia, Cilicia, Siria, Armenia y Mesopotamia, totalizando 5 provincias. En términos simples, toda la región que los romanos reconocían como Asia quedaba bajo la jurisdicción de Marcus. El plazo se fijó en 5 años básicos, considerando hasta la conquista de la región del Indo, con posibilidad de prórroga según fuera necesario. El número de legiones a su disposición se fijó en 12, igual que las movilizadas para la primera expedición oriental. Marcus se levantó y juró brevemente cumplir con la grave responsabilidad que se le había encomendado. Un generoso aplauso cayó sobre su cabeza. Si se incluía a Egipto, cliente de Marcus, junto con todas las provincias asiáticas, se formaría una esfera de influencia prácticamente equivalente a un imperio. Ni siquiera toda la Galia y Britania juntas, aún sin desarrollar, podrían competir en términos de capacidad productiva. Lo mismo ocurría incluso si se añadían las esferas de influencia de Pompeyo en el norte de África e Hispania. La situación podría cambiar si se incluían Grecia y Macedonia, pero esas regiones estaban prácticamente adyacentes a Asia. Con tiempo, podrían atraerse a la esfera de influencia de Marcus en lugar de la de Pompeyo. Marcus, con una autoridad y poder más formidables que cualquier gobernador romano en la historia, saludó con la mano a los senadores que lo aplaudían. Una suave sonrisa, contrastando con sus pensamientos internos, decoraba sus labios. Tan pronto como se estableció su mandato como gobernador, Marcus inmediatamente volvió a convocar a las legiones. Las legiones, que solo nominalmente habían sido desmovilizadas pero estaban perfectamente preparadas para reagruparse, recuperaron instantáneamente su formidable compostura. Marcus revisó meticulosamente los asuntos pendientes antes de partir de Roma. Primero, con la aprobación del Senado, concedió la ciudadanía romana a Berenice. El Senado y los ciudadanos romanos interpretaron esto como un símbolo de subordinación de la Casa Real egipcia a Roma. Cleopatra visitaba frecuentemente la residencia de Cicerón, fomentando una relación amistosa con él. Cicerón ocasionalmente elogiaba a Marcus por la brillantez de Cleopatra. Dios mío, esa niña, no, la princesa. En cualquier caso, la princesa Cleopatra habla nada menos que 8 idiomas. Y me dice que recientemente está aprendiendo también la lengua meda, así que pronto dominará 9 idiomas, ¿lo sabías? Sí. ¿No os dije que era una mujer brillante? Especialmente, su velocidad de aprendizaje es extraordinariamente rápida. Y como corresponde a un miembro de la realeza, tiene cierta ambición. Aunque seguramente no tendréis problemas, creo que convendría tener algo de cuidado. Entendido. Entonces, debo enfatizarle aún más la grandeza de la República. No te sorprendas si cuando regreses a Roma, ella quiere renunciar al trono y convertir Egipto en una república.
Jaja, si eso realmente sucediera, escribiré un poema alabando vuestras sorprendentes habilidades y os lo dedicaré. Después de despedirse de Cicerón, Marcus visitó por último a Pompeyo. Pompeyo, que últimamente pasaba mucho tiempo en su biblioteca, cerró el libro que estaba leyendo y recibió calurosamente a su invitado. Bienvenido, Marcus. ¿O debería llamarte ahora el gran Mesopotamicus? Por favor, llamadme como siempre. Si me llamáis así, me avergonzaría tanto que no podría mostrar mi rostro. Vaya, tu único defecto es ser demasiado modesto. Ya has logrado hazañas que nadie en Roma, excepto César y yo, podría igualar, así que puedes ser un poco más descarado. Viniendo de alguien que usaba sin reparos el apodo de Magno, que significa grande, sus palabras tenían un peso especial. Marcus negó con la cabeza, sonriendo ligeramente. Todavía me falta. Una vez que complete perfectamente la organización de la provincia, entonces podré decir con confianza que he conquistado completamente Mesopotamia. Hay lógica en lo que dices. Por cierto, he oído que capturaste al mejor general de Partía pero no lo trajiste a Roma. ¿Por qué? Me refiero a Surenas, del que hablé la última vez. Sí. Como probablemente se sentiría incómodo viendo a su rey siendo arrastrado en el desfile triunfal. No podía dejarlo en Ctesifonte, así que lo he alojado en Antioquía. Qué lástima. Me hubiera gustado verlo. Es un hombre excelente. No solo es hábil en estrategia, sino que también entiende bien el deber de una persona. Planeo persuadirlo arduamente para que acepte la ciudadanía romana y se convierta en un noble romano. De repente, la mirada de Marcus se posó en el libro que Pompeyo había estado leyendo. Solo con eso, Marcus leyó el estado de ánimo de Pompeyo y preguntó discretamente. ¿Estáis pensando en una expedición a la India? Atrapado en el clavo, Pompeyo sonrió avergonzado y apartó el libro que había cubierto. ¿Craso te contó que estoy pensando en mi última expedición? Estoy considerando seriamente el destino de mi expedición. Que la India sea el primer candidato, como se esperaría de Pompeyo, una escala que los mortales comunes no se atreverían a imaginar. ¿No fue la expedición a la India lo que ni siquiera el gran Alejandro Magno logró completar? Si pudiera tomar la India, podría ser evaluado no solo como la reencarnación de Alejandro, sino como alguien que lo superó. Sí, si lo lograrais, recibiríais tal evaluación. Pompeyo no era hombre para no percibir el tono negativo en las palabras de Marcus. Golpeó la mesa y suspiró. Por supuesto, yo también sé que es una expedición poco realista. A menos que Partía y toda la región del Indo estén completamente conquistadas, ni siquiera podría soñar con una expedición a la India. Porque no podría asegurar las líneas de suministro. No es solo eso, el ejército de la India es diferente a los que Roma ha enfrentado hasta ahora. Sería necesario entrenar nuevamente a los soldados. Sí, considerando la realidad, tienes razón. No estoy diciendo que definitivamente iré a la India. Pero siendo mi última expedición, debería conquistar una tierra que valga la pena, ¿no crees? Estoy completamente de acuerdo en ese punto. La última expedición de Pompeyo Magno debe dirigirse, naturalmente, a una tierra de valor correspondiente. El rostro de Pompeyo se iluminó nuevamente al obtener el acuerdo de Marcus. Los territorios que aún no formaban parte de Roma se podían contar con los dedos. Pompeyo desplegó un mapa sobre la mesa y comenzó a señalar uno por uno los posibles destinos para su expedición. Para empezar, la región más cercana a Roma es Germania, pero me gustaría excluirla. A menos que la tierra sea fértil como la Galia, no vale la pena derramar sangre por ella. Además, existe la posibilidad de que César apunte a esta región después de regresar de Britania, así que creo que sería mejor ir a otro lugar. Estoy de acuerdo. ¿Qué tal Dacia entonces? Dacia se refería a la región correspondiente a los territorios modernos de Rumanía y Moldavia. En la época romana, era un área habitada por dacios y getas, y también se percibía como alejada de las civilizaciones. Bueno, Dacia no es similar a Germania. No siento una razón convincente por la que Roma debería conquistarla. Es cierto. En realidad, Dacia tenía ricas minas de oro y plata, pero Roma aún desconocía este hecho. Si Pompeyo lo supiera, probablemente impulsaría de inmediato una expedición a Dacia, pero Marcus no reveló la verdad. La anexión de Dacia era prematura, y tampoco pensaba asignar ese papel a Pompeyo. En cambio, Marcus levantó un dedo y señaló la región al sur de Egipto.
Entonces solo queda esta opción. La mirada de Pompeyo siguió naturalmente la punta del dedo de Marcus. Después de examinar atentamente el mapa, chasqueó la lengua con una sonrisa amarga. Jeje, ¿atacar el reino de Axum? El destino de expedición propuesto por Marcus era la región conocida en la modernidad como Etiopía, y en la época romana como el reino de Axum. Hay registros de que Axum, en su apogeo, no podía ser tratado a la ligera ni siquiera por Roma o la dinastía sasánida. Sin embargo, el poder nacional de Axum alcanzaría su punto máximo después del siglo I DC, por lo que aún no era tan poderoso. Si se quería anexar la región de Etiopía, ahora era la oportunidad perfecta. Por supuesto, Pompeyo, que no podía conocer este hecho, mostró una actitud algo tibia. Ese lugar, siendo parte del mundo civilizado, es mejor que Germania o Dacia, pero ¿realmente vale la pena movilizar legiones para conquistarlo? Por supuesto. El valor geográfico de Axum no es bajo en absoluto. Primero, si conquistamos esa región, podemos hacer del Mar Rojo un mar completamente romano, al igual que el Mediterráneo. Se abrirá un camino para el comercio marítimo con la India. Aunque el canal de Suez no estaba abierto en esta época, el valor del Mar Rojo seguía siendo enorme. Además, Etiopía era el país donde se originaba el Nilo, por lo que su capacidad de producción agrícola no era mala en absoluto. En este período, a diferencia de la era moderna, la precipitación era bastante abundante, por lo que había muchas tierras óptimas para la agricultura. Después de escuchar la explicación de Marcus, Pompeyo también comenzó a sentirse atraído por la idea. La expedición a Axum, que podía asegurar tanto beneficios prácticos como honor, parecía mucho mejor que una imposible expedición a la India. Decisivamente, las últimas palabras de Marcus estimularon fuertemente la vanidad de Pompeyo. Ha llegado el momento de que Pompeyo Magno, protector del Mediterráneo, se convierta en el señor del Mar Rojo, más allá del Mediterráneo. ¿El señor del Mar Rojo? Sí. Y conquistar las fuentes del Nilo es equivalente a tomar posesión de los orígenes de la civilización humana. La cuna de la civilización. ¿Qué os parece alcanzar las fuentes del Nilo y obtener fama inmortal? La expresión de Pompeyo se iluminó al escuchar estas dos frases. La cuna de la civilización y las fuentes del Nilo. Me gusta. Eso sería digno de ser el objetivo de mi última expedición. Hice bien en hablar contigo. Por cierto, para atacar esa región, necesitaré inevitablemente la ayuda de Egipto, ¿puedo pedirte que me des? Marcus asintió con una sonrisa satisfecha. Por supuesto. Pero, aunque no lo llamaría un precio, tengo algo que desearía. Dicen que en las tierras altas de esa región crece una semilla extraña, y me gustaría tener derechos exclusivos sobre esa planta. ¿Podríais concedérmelo? Puedes tener una especie de semilla, por supuesto. Si puedo recibir apoyo generoso de suministros de Egipto por algo así, no hay mejor negocio. Esta semilla parecida a un frijol, que se dice que se originó en las tierras altas de Abisinia en Etiopía, más tarde se conocería como café. El objetivo de Marcus desde el principio era obtener estos granos de café. No había problema si la región de Etiopía caía bajo la influencia de Pompeyo por un tiempo. De todas formas, para llegar a Etiopía había que pasar por Egipto, que era cliente de Marcus. Si el próximo faraón fuera Arsínoe o Cleopatra, la influencia de Marcus se fortalecería aún más. ¿Seguiría extendiéndose la influencia de Pompeyo sobre Etiopía incluso cuando llegara ese momento? Marcus no lo creía así. Por supuesto, Pompeyo no tenía ninguna queja, ya que podría adornar su última expedición de la manera más espléndida. Superficialmente, era un momento de perfecta concordancia de intereses entre ambas partes. El contrato estaba cerrado. La sonrisa no abandonó durante un buen rato los rostros de las dos figuras que actualmente ostentaban el mayor poder en Roma. Capítulo 125. Marcus le transmitió a Craso exactamente el acuerdo que había hecho con Pompeyo. Sin Marcus, Craso tendría que desempeñar el papel de mediador en Roma de ahora en adelante. Afortunadamente, aunque Craso carecía de habilidades militares, su sentido político era mucho mejor que el de Pompeyo. Si no fuera por Craso, Marcus no habría podido tomar la decisión de partir hacia el este con tanta tranquilidad como ahora. Los líderes del partido aristocrático y los jóvenes nobles, sin excepción, visitaron la mansión para despedirse de Marcus. Catón y Cicerón le pidieron que respondiera sin falta a las cartas que le enviarían sobre asuntos importantes.
Mételo, Escipión y Bíbulo también vinieron a visitarlo. Los nobles pertenecientes al grupo de jóvenes defensores de la República también vinieron a saludar. Sin embargo, lamentablemente, el grupo de jóvenes defensores de la República que Cicerón había reunido con tanta ambición ya había disminuido considerablemente en número. Esto se debía a que Décimo y Curión, dos de los miembros principales del grupo, se habían pasado al lado de César. Casio y Bruto denunciaron a los traidores y lamentaron la difícil realidad actual. Parecían creer sinceramente que Marcus era la única persona capaz de resolver esta situación. Marcus, por favor, establece una posición tan firme como la de César. Si te mantienes fuerte en el este, ni siquiera César se atreverá a actuar precipitadamente. ¿Qué podía decir Marcus? Simplemente prometió hacer todo lo posible. Después de completar todos sus asuntos en Roma, Marcus se dirigió a Brundisium con su séquito. Cleopatra, que había salido a despedirlos, tuvo una última conversación sincera con su hermana Arsinoe. Marcus no pudo escuchar de qué hablaron, pero pudo ver que había lágrimas en los ojos de Arsinoe cuando regresó. No preguntó qué palabras se habían intercambiado. Marcus contuvo su entusiasmo y abordó el barco hacia Antioquía, conocida como la Reina del Este. Curiosamente, aunque ya había recorrido esta ruta marítima antes, la sensación era completamente diferente a la anterior. No podía ser de otra manera. Esta vez iba a la provincia no como gobernador interino con un título ambiguo, sino como un verdadero gobernador. No estaba ejerciendo la autoridad y el poder de otro. A partir de ahora, las 5 provincias orientales moverían completamente según la voluntad de Marcus. No era simplemente ejercer autoridad administrativa. El Senado, que se sentía amenazado por los movimientos de César y Pompeyo, le había otorgado a Marcus una autoridad casi ilimitada. Podía manejar asuntos diplomáticos y militares sin la aprobación previa del Senado. En este sentido, no sería exagerado decir que era prácticamente el rey de un país. Marcus decidió disfrutar tranquilamente ante derecho que se le había concedido por ahora. Al llegar a Antioquía, indicó a los administradores que manejaran los asuntos no urgentes y se tomó un merecido descanso por primera vez en mucho tiempo. Hasta ahora he estado corriendo mirando solo hacia adelante. No pasará nada grave por descansar un poco. Marcus estiró las piernas y liberó la fatiga acumulada durante tanto tiempo. El patio interior del palacio de la dinastía Seleucida, que ahora servía como la residencia del gobernador, era el lugar de descanso favorito de su familia. Recostado con la cabeza sobre el regazo de Julia bajo una refrescante sombra, tenía una sonrisa satisfecha en los labios. Pensándolo bien, realmente no he tenido tiempo para descansar. Ni siquiera podía recordar la última vez que había descansado por más de 2 días sin hacer nada. Si pudiera vivir así todos los días, realmente no tendría más deseos. Marcus murmuró mientras miraba a los niños jugando en el patio. Trajano tenía los ojos brillantes, completamente absorto en la epopeya heroica que Danae le estaba contando. Sofía estaba jugando al ajedrez con Arsinoe, ambas con expresiones sumamente serias. Aunque aún no tenía 10 años, sus habilidades en el ajedrez ya superaban las de Arsinoe. Gracias a eso, aunque jugaba con una pieza menos, la partida parecía bastante rendida. Al pensar que esos niños que antes apenas sabían caminar ahora habían crecido tanto, sintió una punzada de emoción en el pecho. ¿Verdad que el tiempo pasa rápido? Ya han crecido tanto. La suave voz de Julia le envolvió agradablemente los oídos. Su voz, cálida y tranquila, tenía el poder de relajar su mente cada vez que la escuchaba. Marcus miró hacia arriba a Julia con una sonrisa suave. Sin embargo, tú no has cambiado en absoluto. No, sí has cambiado. Eres más hermosa ahora que cuando nos conocimos por primera vez. Tú también has cambiado. Ahora dices cosas tan agradables. ¿Tú crees? Siempre pensé que era bastante expresivo en cuanto a mi afecto. Quizás en acciones, pero verbalmente eras un poco torpe en expresarte. En ese aspecto, eres bastante diferente de tu padre. Por supuesto, si fueras exactamente como él, eso sería problemático para mí. Julia se inclinó y besó suavemente la frente de Marcus. Luego acarició el cabello de Marcus que descansaba en su regazo y sonrió dulcemente. A partir de ahora, tratemos de vivir así de relajados de vez en cuando. A los niños también les gustará.
Me gustaría hacerlo, pero la verdad es que todavía tengo mucho trabajo. Para empezar, esta ciudad de Antioquía. Ahí vamos otra vez. Al menos cuando estás descansando como ahora, elimina los pensamientos sobre el trabajo de tu mente. Julia levantó suavemente su dedo índice y lo posó en los labios de Marcus. La sensación de su suave piel contra sus labios hizo que sus emociones se intensificaran. Si los niños no hubieran estado cerca, ya le habría besado y abrazado. Quizás sintiendo su intención, Julia le susurró al oído con una sonrisa indulgente. Aguanta hasta que los niños se vayan dentro. Lo sé. Yo también tengo ese nivel de discernimiento. Ambos se miraron en silencio por un momento. Dicen que una relación verdaderamente íntima es aquella en la que incluso el silencio entre ambos no resulta incómodo. Con solo intercambiar unas pocas palabras, a veces simplemente miradas, pueden leer el corazón del otro. Por alguna razón, el recuerdo de su primera noche juntos, inocente y dulce, vino simultáneamente a la mente de ambos. El breve pero intenso momento en que se unieron por primera vez. Recordando repentinamente ese momento, Julia comenzó a hablar lentamente. Quizás ya lo sepas, pero en ese momento estábamos considerando si elegir a Pompeyo o a ti. Sí, tu padre me lo contó hace tiempo. Dijo que tú me veías con mejores ojos. No era simplemente por la diferencia de edad. ¿Cómo decirlo? Sentí algo desde la primera vez que nos conocimos. Ah, este es el hombre al que debo seguir. Sentí que nunca me arrepentiría. Fue como un presentimiento. ¿Y no te arrepientes de esa decisión? Ante la pregunta de Marcus, Julia respondió sin dudar ni un segundo. Por supuesto que no. Nunca me he arrepentido ni por un momento. Julia sonrió más radiante que nunca. Marcus, sin darse cuenta, extendió su mano y la abrazó. Detrás de un gran árbol, invisible para todos, se sucedieron besos interminables. Marcus disfrutó plenamente durante un tiempo de la lujosa vida que le proporcionaba el cargo de gobernador. Los nobles locales de Antioquía organizaban suntuosos banquetes día tras día para ganarse el favor del nuevo gobernador. Como estaba confirmado que se quedaría por más de 5 años, no solo un año como el gobernador común, todos estaban desesperados por ganarse su simpatía. Los nobles de los alrededores venían casi a diario, y la entrada a la residencia del gobernador estaba siempre llena de gente. No solo los nobles de Siria intentaban establecer relaciones con Marcus. También los nobles proromanos de Armenia y Mesopotamia venían cargados de regalos. Marcus cultivó amistades con ellos sin aceptar sobornos excesivos. Había tantas personas a las que atender que los días con banquetes superaban a los días sin ellos. La majestuosidad de Marcus, rodeado de numerosos nobles, no dejaba nada que desear para un emperador que gobernaba esta región. Sin embargo, mantuvo una actitud respetuosa y no arrogante. Los orgullosos nobles orientales aumentaron gradualmente su aprecio por Marcus. En secreto, esperaban que Marcus, ahora como gobernador, mostrara su verdadera naturaleza, diferente a antes. Pero él no había cambiado mucho desde su época como gobernador interino. Manteniendo su dignidad, no olvidó considerar a los nobles locales. Incluso otorgó más recompensas de las prometidas a los nobles que habían ayudado en la expedición contra Partía. Los nobles, que recibieron generosos intereses, juraron lealtad inquebrantable alabando la virtud de Marcus. Con todos dando la bienvenida al nuevo gobernador, no había espacio para el conflicto. Sin embargo, este tiempo de comodidad no duró mucho. Porque un carro cargado de montones de documentos de papiro llegó para Marcus. Estos son documentos que el gobernador debe firmar sin falta. Todo esto. Marcus, que estaba a punto de salir a disfrutar de un paseo en bote por el río, miró el carro con una expresión de incredulidad. En Roma, a veces cuando había demasiado trabajo, la gente traía documentos cargados en parihuelas. Pero era la primera vez en su vida que veía documentos cargados hasta el tope en un carro. Por supuesto, había descuidado la administración por disfrutar de la vida como persona poderosa durante unos días, pero ¿no era esto demasiado? ¿No habrá algún malentendido? Creo que dije que los asuntos no urgentes podían manejarse a discreción de los administradores. Ante su voz que se había bajado naturalmente, uno de los administradores se estremeció y bajó profundamente la cabeza. Lo siento mucho. Pero como los asuntos se concentran de 5 provincias, hay frecuentes confusiones.
En esos casos, todos piden coordinación al gobernador, pero actualmente no hay un sistema establecido para responder a eso. Así que todos los asuntos se acumulan para el responsable y terminan llegando a mí. Así es. Marcus se quitó la gruesa toga y se hundió en la silla. Entusiasmado por convertirse en gobernador por primera vez, había olvidado por completo lo que significaba tener 5 provincias bajo su jurisdicción. Cuando fue gobernador interino, el área que administraba era mucho más pequeña que ahora, y además compartía el trabajo con Craso. Pero ahora tenía que ser responsable de todo por sí mismo. Además, 2 de las 5 provincias acababan de ser organizadas. Era un momento en el que debía implementar activamente políticas de asimilación local, y naturalmente surgirían fricciones. No era nada extraño que los documentos se acumularan hasta el punto de tener que transportarlos en carros después de unos días. Pero Marcus, que había sufrido un enorme trabajo de oficina en Roma, conocía la solución perfecta para superar este obstáculo. Se trataba de traer profesionales con experiencia. Marcus convocó a Septimus, Danae e incluso a Publio para enfrentarse a las montañas de documentos. Danae, que estaba jugando contra Jano, suspiró profundamente como si el mundo se hubiera acabado. Pensé que al venir a Antioquía no tendría que organizar documentos. Así es. Parece que no podré escapar de este destino hasta la muerte. Pero yo soy comandante de caballería. Los susurros de los 3 pinchaban la conciencia de Marcus. Pero, ¿qué podía hacer? Solo no podía procesar los documentos más rápido de lo que se acumulaban. Marcus sonrió torpemente y añadió unas palabras de excusa. No esperaba que la administración fuera tan anticuada. Tendré que revisar el sistema administrativo lo antes posible. Aclarar mejor las responsabilidades y los ámbitos de autoridad, aumentar el número de funcionarios. Es una idea excelente. Por supuesto, hasta que eso esté perfectamente implementado, tendremos que seguir sufriendo, ¿verdad? Bueno, eso. Marcus se rascó la cabeza y se levantó disimuladamente. Danae, mostrando la increíble habilidad de leer documentos con el ojo izquierdo mientras miraba a Marcus con recelo con el derecho, preguntó. ¿A dónde va? Tengo que reunirme con un emisario de partida. Lo siento, pero encárguense un momento. Ante la silenciosa respuesta de los 3, Marcus salió de la oficina con paso rígido. Esto no era en absoluto ir dejando el trabajo a sus subordinados. Las actividades diplomáticas también eran una tarea importante que el gobernador debía manejar. Cuando Marcus entró en la sala de audiencias, el emisario de partida que ya estaba esperando se levantó y saludó respetuosamente. Me presento ante el gran gobernador romano Marcus Mesopotamicus. No quedaba ni rastro de la actitud rígida que había mostrado antes de la guerra. Quizás había detectado el mal humor de Marcus debido al exceso de trabajo reciente. El emisario incluso parecía preocupado por no ofender el estado de ánimo de Marcus. Sí, te ha enviado el Shansa. Ve directo al grano y dime para qué has venido. Sí. Según sus palabras, el Shansa se pregunta cuándo podrá Roma enviar refuerzos. ¿Refuerzos? ¿No llegaron a un acuerdo para ayudar en la conquista de la región del Indo? El emisario bajó profundamente la cabeza y adoptó una postura humilde. Los ojos de Marcus, que lo miraban desde arriba, brillaron con una luz peculiar. Mira estos tipos. ¿Realmente están pensando en cruzar hasta el Indo? Marcus guardó silencio un momento, tratando de adivinar las intenciones de Sanatruces. Es un hombre bastante inteligente, ¿no creerá realmente que puede mantener la región del Indo, o está planeando trasladar allí toda la base del país? Trasladando el centro de la dinastía a la región del Indo y con el apoyo de Roma, tal vez podría funcionar. Normalmente, no se arriesga el destino de un país en un juego. Sin embargo, la situación actual de Partía era bastante sombría. Toda la región de Mesopotamia, el núcleo de la agricultura, había pasado a Roma, y el territorio se había reducido hasta más allá de los montes Zagros. Si Roma dejaba de venderles alimentos, no podrían mantener el país de manera estable. Pero entrar en guerra con Roma para recuperar la región de Mesopotamia era demasiado poco realista. Una vez establecida la frontera natural en los montes Zagros, invadir Roma más allá de ellos era extremadamente difícil. La opinión pública de los ciudadanos y nobles de Partía empeoraba día a día. Sanatruces necesitaba canalizar el descontento interno hacia el exterior.
Si realmente conquistaba la región del Indo, bien, y si la perdía nuevamente, al menos habría ganado tiempo. Por supuesto, Marcus no tenía intención de participar en tal farsa. Aunque debía enviar refuerzos según el acuerdo, no se había fijado una fecha o tiempo exacto. Con cualquier excusa, podría ganar todo el tiempo que quisiera. Por supuesto que debemos ayudar. Pero como también puede derramarse la preciosa sangre de ciudadanos romanos, queremos emprender la expedición con una preparación completa. Seguramente puedes entender esto. Por supuesto. Por eso el Shansa quiere saber cuándo podrán ambas partes completar perfectamente sus preparativos. Bueno, me gustaría poder darte una respuesta clara, pero nadie sabe con certeza todavía. ¿Qué significa eso? Claramente acordaron cooperar en la expedición al Indo. Cuando el rostro del emisario palideció, Marcus agitó la mano con una sonrisa amable. No me malinterpretes. ¿Cómo podría Roma romper un contrato ya establecido? Solo consideré que cruzar regiones montañosas escarpadas hasta el Indo es poco realista. Me preocupa la moral de las legiones, la seguridad de las rutas de suministro, y hay muchos obstáculos previsibles. Por muy abundante que sea el Indo, no podemos abastecernos completamente allí. Así que nosotros, los romanos, decidimos cambiar un poco de perspectiva. Si es difícil avanzar por tierra, ¿por qué no usar la ruta marítima? ¿Qué? ¿Ruta marítima? Con un gesto de Marcus, un administrador desplegó un mapa que mostraba la ruta desde el Mar Rojo hasta la India. Marcus señaló con el dedo la región de Etiopía y continuó con su explicación. Mira. El gran héroe romano Pompeyo Magno planea conquistar este reino de Axum en unos años. Entonces Roma dominará completamente el Mar Rojo y podrá usar libremente esta ruta marítima, ¿no es así? Esto significa que no necesitaremos suministros a través de escarpadas montañas. Simplemente podemos enviar alimentos desde Egipto y Axum hacia el Indo. Oh, si eso fuera posible. Sí. Podríamos realmente conquistar la región del Indo. Dile eso al Shansa. Entendido. Le transmitiré sus palabras exactamente. El emisario de partida se retiró con expresión satisfecha. Marcus observó su figura alejándose con una sonrisa significativa. Levantándose tardíamente, estiró los brazos y preguntó al asistente que estaba a su lado. ¿No hay más agenda para hoy? No. Con esto terminan las actividades oficiales. Bien. Entonces terminaré rápidamente con el papeleo y pasaré el tiempo restante jugando un poco con Sofía. Justo cuando Marcus, emocionado por la idea de disfrutar de un juego de cartas con su hija, estaba a punto de salir de la sala de audiencias, sucedió. Unos administradores con expresiones urgentes irrumpieron ruidosamente abriendo las puertas. Ante este alboroto inoportuno, Marcus frunció naturalmente el ceño. ¿Y ahora qué? ¿No debería haber más trabajo hoy? ¿Por qué vienen con tanta urgencia? Revuelta. Los judíos han iniciado una revuelta, gobernador. ¿Qué? ¿Una revuelta? El sueño de Marcus de pasar un tiempo agradable con su hija parecía hacerse añicos. Mirando al cielo y tocándose la frente, de sus labios salió naturalmente una lamentación mezclada con ira. Estos tipos, después de todo lo que he visto. Fin del capítulo 125.